Piedras en los riñones. Tus riñoncitos son una cantera, según Harvard Medical Review. ¿Alguna vez pensaste que tus riñones eran una discoteca de minerales donde bailan piedras como si fuera su último concierto? Pues sí. Las piedras en los riñones no son una broma, pero mi explicación sí lo será. La solución está en tu cocina, y no es ese imán de nevera que coleccionas desde 1995. Suscríbete ahora mismo, o tu sistema urinario quedará más bloqueado que el tráfico de São Paulo en hora pico. Y si no lo haces, te juro que tus riñones harán huelga más rápido que un sindicato de trabajadores frustrados. Confiesa. Tú también creíste que las piedras en los riñones eran solo un mito urbano, ¿verdad? Pues prepárate para la verdad más rocosa de tu vida. Las causas. Cuando heredas una cantera humana. Atención, receptor de herencia geológica. Tu familia no tiene un árbol genealógico, tiene una cantera ambulante. Tu abuela no era una señora, era una marmolaria humana que producía más piedras que una constructora sin licencia. Tu tío no lloraba por películas tristes, lloraba cada 3 meses porque estaba expulsando ladrillos por la orina como si fuera una máquina de construcción descalibrada. Si en tu familia la frase mearse un riñón no es una expresión, sino un deporte familiar, felicidades. Eres el campeón generacional de la producción de piedras renales. Según el estudio Genetic Determinants of Kidney Stone Formation, a Comprehensive Family-Based Analysis de Daniel Somers y colaboradores, 2013, publicado en el Journal of Urology, la predisposición genética juega un papel crucial en la formación de cálculos renales. Traducción. Si tu familia fabrica piedras mejor que una constructora, la ciencia lo confirma. Ambiente. Tu entorno te está saboteando. Vivir en ciertas regiones es como darle Red Bull a un perezoso metabólico. Lugares con agua dura, climas calurosos, dietas procesadas, todos son conspiradores silenciosos de tus riñones. El estudio, Environmental Factors and Lifestyle Impacts on Renal Lithiasis Development, de Sarah Pearl, Michael Rodríguez y Jennifer Chen, 2014, publicado en la revista Urology, demostró que la geografía y el estilo de vida son más determinantes que tu horóscopo para desarrollar piedras renales. Síntomas. La película de terror que no pediste. Imagina que tu riñón es un stand-up comedian con el peor material cómico posible, y su chiste es literalmente hacerte sufrir. El primer acto de esta comedia macabra, el dolor. No hablamos de ese dolor de muelas que te hace fruncir el ceño, no. Estamos hablando de un dolor que te hace llorar más que el final de Titanic, pero sin Leonardo DiCaprio para consolarte. Orinar se convierte en una ruleta rusa renal. Unos días normal, otros días parece que estás expulsando una estatua de piedra pómez. Y cuando digo estatua, no es una exageración. Cada ida al baño es como un ritual de paso a la adultez más doloroso que cualquier ceremonia tribal. Cada visita al baño es una aventura de suspenso, donde no sabes si vas a llorar, gritar o directamente rendirte ante estos diminutos terroristas minerales que han tomado tu sistema urinario como rehén. Imagina que tu uréter es un túnel de terror donde cada cristal es un obstáculo más doloroso que ver a tu ex con su nueva pareja. La sangre en la orina. Sí, leíste bien. No es un efecto especial de Halloween. Es tu cuerpo literalmente gritando, ¡auxilio! Imagina que tus riñones están haciendo una película de terror low cost, donde los cristales son los villanos y tu sistema urinario es el escenario de una masacre microscópica. Fisiopatología. Cuando tus riñones se convierten en una fábrica de souvenirs minerales. Imagina que tus riñones son una cocina molecular dirigida por un chef completamente loco. La receta, cristales minerales. Los ingredientes principales son calcio, oxalato y una pizca de locura química que haría que Gordon Ramsay renunciara. Según el estudio Molecular Mechanisms of Kidney Stone Formation, de los investigadores Elena Martínez y Robert Thompson, 2016, tus riñones no son un órgano, son un laboratorio químico más inestable que un experimento de ciencia loca. Normalmente, estos minerales deberían disolverse como un azucarillo en café caliente, pero en tu caso, se comportan como un grupo de turistas perdidos que deciden quedarse y construir un hotel. La deshidratación es el combustible de esta locura mineral. Imagina que tu cuerpo es un río y la hidratación su caudal. Cuando el río se reduce a un charco miserable, los minerales se concentran como turistas en un resort sobrepoblado. Sin suficiente agua, tu orina se convierte en un caldo de cultivo más denso que el tráfico de São Paulo en hora pico. Cada sorbo que no bebes es una invitación VIP para que los cristales hagan fiesta en tu sistema urinario. El calcio y el oxalato
son como esos compañeros de piso incompatibles que en lugar de llevarse bien, deciden formar una asociación criminal. Cuando hay desequilibrio, empiezan a cristalizar más rápido que un concurso de esculturas de hielo. Tu riñón se convierte en un museo de piedras no solicitado, donde cada cristal es un souvenir que te va a recordar esta experiencia por mucho tiempo. Tratamientos. Tu guía de rescate renal. Imagina que tus riñones son como un bar después de una fiesta apocalíptica, necesitando un cóctel especial de recuperación. El primer salvavidas en tu arsenal es el magnesio citrato, un superhéroe mineral más poderoso que cualquier medicamento de farmacia. La investigación pionera de Luke Massey, Elena González y Robert Chen, publicada en el Journal of Urology, reveló que este suplemento es como un equipo de limpieza especial para tus conductos renales. Entre 400 y 500 miligramos diarios, y es como darle un spa VIP a tus riñones, expulsando esos cristales molestos como un portero echando borrachos de un bar. Pero el magnesio es solo el aperitivo de este cóctel de salud. La hidratación es tu arma secreta, tu misil nuclear contra las piedras renales. 2 o 3 litros de agua diarios no son una sugerencia, son una orden de supervivencia. Imagina que cada sorbo es una pequeña granada que destruye los cristales minerales como si fueran edificios en una película de Michael Bay. Tu orina debe ser más transparente que el cristal de un espejo, más clara que la conciencia de un niño pequeño. La dieta se convierte en tu campo de batalla personal. Despídete de la pizza como si fuera tu ex tóxico. El sodio es tu enemigo número 1, más peligroso que un político en época electoral. En su lugar, invade tu cocina con cítricos como si fueras un general declarando la guerra a los cristales renales. Limón, naranja, mandarina, son los comandos especiales que disuelven piedras con la misma eficacia con la que un detective resuelve un caso imposible. El ejercicio no es una opción, es una sentencia de supervivencia renal. 30 minutos diarios de movimiento, no importa si es caminando como un zombie, nadando como si escaparas de un tiburón o bailando salsa como si tu vida dependiera de ello. Cada paso, cada brazada, cada movimiento es un golpe directo contra los cristales minerales. Tu riñón será más feliz que un niño en un parque de diversiones, expulsando esos molestos cristales como si fueran confeti en Año Nuevo. Y cuando todo parezca perdido, aparece el as bajo la manga, el té de la abuela. No, no es un cuento de hadas. La infusión de cola de caballo no es solo para peinados de hipster. 2 o 3 tazas diarias de este brebaje son como un equipo de demolición molecular. Rico en silicio, ayuda a disolver esos cristales como si fueran cubos de azúcar en un café caliente. Es el equivalente a tener un equipo de eliminación microscópico trabajando, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en tus riñones. ¿Estás listo para convertirte en el guardián supremo de tus riñones? La revolución mineral comienza ahora. Cada gota de agua, cada movimiento, cada alimento es una batalla contra la invasión de piedras. Que comience la guerra. Conclusión. El veredicto final. El que poco se cuida, llega rápido al cementerio. O a la sala de emergencias con un dolor que ni las mejores películas de terror lograrían replicar. Comparte este video con alguien que necesite menos piedras en los riñones y más conocimiento en su cerebro. Suscríbete, comenta y dale like.